Hola, ¿cómo están? Este video va especialmente dirigido para los papás de personas que viven con diabetes, en particular si tienen hijos adolescentes. Este es un tema que ha sido muy recurrente en mi consulta privada y a la vez creo que es un tema que tiene muchísimo tabú y muchísima carga o presión social de antemano en la comunidad de personas que vivimos con diabetes. O sea, todo el mundo tiene ideas preconcebidas un tanto negativas de cómo es la adolescencia y la diabetes tipo 1 mezcladas. Y quiero que charlemos un poco de cuáles son los elementos que en mi experiencia intervienen y por qué es que este tipo de cosas pueden ser complicadas. Y al final, ¿qué son el tipo de cosas que podemos hacer que esto sea un poco más sencillo y más manejable? Bueno, creo que la primera dificultad surge en el tema si su hijo fue diagnosticado desde muy pequeño, ustedes como papás tuvieron que absorber por completo el cuidado y la función de un órgano totalmente básico para nuestra supervivencia. Esto genera una relación diferente en cuanto a crianza. O sea, si ustedes mismos tienen otros hijos, pues ustedes lo han comprobado en sus otras experiencias. Creo que muchas veces cómo se comunica el diagnóstico e incluso cómo se da el diagnóstico, por ejemplo, será muy diferente que una persona sea diagnosticada fuera de una cetoacidosis diabética. Si no saben qué es eso, tengo un video al respecto. Pero fuera de una cetoacidosis diabética donde tuvieron que ser internados en el hospital, donde fue un evento traumático, donde quizás la vida realmente estuvo en riesgo, así la persona se dio cuenta a tiempo y no hubo toda esta experiencia traumática de inicio. Desde ahí va a haber una diferencia muy notoria en cómo ustedes como papás van a poderse relacionar con esa condición de su hijo, porque imaginemos que se dio de esta forma súper traumática donde literal pudo haber estado en coma algunos días, pudo haber estado en terapia intensiva. Ustedes van a ser mucho más aprensivos o tenderán a ser mucho más aprensivos de lo que serían si solamente se dieron cuenta en una revisión de rutina. Ese es uno de los primeros factores. ¿Cómo fue su primer encuentro con la diabetes tipo 1? El segundo de los factores que yo he observado es cómo es que ustedes repartieron o involucraron o no a sus hijos en su condición de vida. En muchísimas ocasiones, e incluso existe este tema de mamá páncreas, donde pues sí, por supuesto que hay una edad donde los papás tienen que ser los totales responsables e incluso por ley, pues hasta los 18 años los papás son una figura trascendental en esto. Sabemos que en la mayoría de los casos es la mamá la que está a cargo, aunque yo también me ha tocado conocer a muchísimos papás muy involucrados en la comunidad y eso me da gusto porque es un tema que cualquiera debe estar involucrado independientemente del género, pero también he notado que hay algunas tendencias chistosas o curiosas en cuanto a esto. Hay papás que nunca involucraron al hijo por miedo y desconfianza y por el tema de no, yo no sé si él pueda manejar un esquema de insulina, me preocupa muchísimo, es irresponsable, no sabe contar carbohidratos, etcétera, etcétera. Nunca los hacen parte de la condición, nunca los hacen parte de la toma de decisiones, del conocimiento teórico, muy clínico que tenemos que saber quienes vivimos con esto. Cuando llega la adolescencia, es este discurso donde, ya eres adolescente o ya vas a ser adulto y entonces ahora tú hazte cargo de esto. Y claro que la respuesta absolutamente normal del adolescente va a ser no. A mí no me interesa, este no es mi problema. ¿Por qué un adolescente puede tener esta respuesta? En primera, pues por una rebeldía común y propia de la edad y propia de la etapa de desarrollo, pero en otros motivos por el tema de si tú nunca me involucraste y tú nunca me hiciste saber que esto era mío, que yo lo iba a tener que llevar, que esto de verdad me pertenecía a mí, yo ahorita no lo quiero, no me importa y a ti te preocupa más que me inyecte, a mí realmente no me interesa. Fue como ustedes absorbieron el poder absoluto o la responsabilidad absoluta sobre esto sin nunca tener como un proceso de educación compartida y de una corresponsabilidad. Por ende, cuando lo quieren soltar al hijo, el hijo no va a responder porque realmente no le interesa. Es importante también entender que si sus hijos están en este tipo de actitudes, no es porque realmente sean negligentes, aunque sabemos que sus conductas pueden tener consecuencias muy serias, sino están en una etapa de desarrollo donde su córtex prefrontal todavía no está completamente desarrollado y por ende van a tener respuestas donde ellos no dimensionan las consecuencias a largo plazo, no dimensionan ese tipo de cosas. Entonces que ustedes también los intenten asustar con psicología del miedo, pues te vas a quedar ciego, te vas a quedar sin un pie, te vas a...
tampoco va a servir de nada e incluso solo va a crecer aún más la distancia entre sus hijos y su condición. Otro elemento importante que he observado es este tema de cómo en muchas ocasiones los papás no han podido aceptar que su hijo o hija va a vivir con diabetes siempre. Ellos dicen, es que mi hijo no acepta la enfermedad, no lo acepta. Y entonces yo les pregunto, ¿y tú cómo te relacionas con eso? Y comienzan a llorar. A pesar de que su hijo tenga 15 años viviendo con diabetes, 20 años viviendo con diabetes, 10 años viviendo con diabetes, no les ha hecho ninguna diferencia. Solamente pónganse a pensar el efecto de si su hijo, por más que ustedes lleguen y enfrente de su cara le digan, no, sí, hijo, tú puedes lograr lo que tú quieras, todo súper bien, la diabetes no va a ser un impedimento, pero si se voltean y lo único que hacen ustedes es llorar porque tiene diabetes, lamentarse porque tiene diabetes, verlos como víctimas, verlos como pobrecito, qué difícil, ojalá me hubiera dado a mí y no a ti y yo quisiera tener esto. Sí, o sea, dejemos como base y dejemos en el entendido de que ningún papá quisiera que su hijo viviera con una condición crónica de salud, 100% de acuerdo, pero ya está, o sea, eso no va a cambiar y que ustedes lloren, que se lamenten, que deseen que lo tengan ustedes, no va a cambiar nada. Entonces también es muy, muy, muy importante que sepan cómo ustedes se están relacionando con la diabetes de su hijo, cómo ustedes le están transmitiendo esos mensajes, cómo ustedes están viviendo ese vínculo. Y después, en muchas ocasiones, o sea, hay papás así, me dicen, es que mi hijo no lo acepta. Pues es que tú tampoco lo has aceptado como quieres. O sea, si nunca le has puesto ese ejemplo y si para ti es lo peor que te ha pasado en la vida, ¿cómo quieres que tu hijo lo vea como... sí, no pasa nada, lo puedo manejar? Otro tema que he observado en consulta es, ¿te relacionas con tu hijo a través de la condición o realmente te relacionas con la persona que es él? Si siempre tus preguntas son, ¿cuál es tu nivel de glucosa? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Ya te inyectaste? ¿Ya contaste carbohidratos? ¿Por qué te vas a comer eso? ¿Seguro? No, no puedes comer eso. No, mejor tú comes esta otra opción. Tus hermanos sí pueden, tú no. Si ustedes han caído en esto, y sé que es lo más normal y lo más humano que hayamos caído en este tipo de cosas, de vez en cuando, esto también genera un gran rechazo por parte de sus hijos a la condición, porque es como, o sea, esto es lo único que le importa a mi papá o a mi mamá, o esto es la única razón por la que me están molestando todo el día, por ende menos quiero tener nada que ver con la diabetes, no me interesa. Y otro punto que sé que es súper tabú, pero sé que es absolutamente real, es el tema del desgaste que esto puede implicar para una pareja. El que un hijo viva con una condición de salud en muchísimas ocasiones es un gran motivo para que una pareja tenga muchos conflictos. Desde el tema que uno está más involucrado que el otro, desde el tema que pueda haber culpabilidad o que uno responsabilice al otro, desde el tema que a uno no le guste el tipo de discurso que manejen con el hijo versus el otro. E incluso también puede ser común que alguna persona de la pareja, al observar el reto que va a implicar cómo se maneja esto en la vida, diga, yo no, bye, me voy, se prive o se llene de trabajo o busque otras salidas. Y esto a la vez también puede generar como un tipo de rechazo a la diabetes también indirectamente, y ni siquiera por su hijo y ni siquiera por la diabetes, sino por lo que las consecuencias de esa presencia de esa enfermedad en su vida les ha traído. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Estar en un proceso psicoterapéutico donde todos los involucrados sean parte. Por ejemplo, en muchísimas ocasiones me buscan los papás y me dicen, es que te quiero llevar a mi hijo a terapia. Y es como, sí, genial. Yo veo a tu hijo, pero ven tú también. O sea, yo no puedo atender un problema de un menor de edad sin atender a los papás. Un menor de edad no se vale por sí mismo para nada y en ningún aspecto, por ende en el emocional y en el psicológico va a ser exactamente lo mismo. Por favor, entendamos que tenemos que empezar por revisarnos nosotros, qué estamos haciendo nosotros, qué mensajes mandamos, cómo nos relacionamos, qué implicación tiene mi pareja, qué implicación económica tiene, qué implicación de desgaste físico, económico, de que nunca puedo dormir porque me tengo que levantar a las 3 de la mañana para checarlo. Todo ese tipo de cosas, por favor, primero revísenlo en ustedes, comiencen un proceso psicoterapéutico para ustedes y en consecuencia sus hijos eventualmente se podrán encontrar estrategias para que ellos también puedan acercarse de mejor forma a su condición y que puedan aceptarla. Pero entendamos que ese cambio y ese trabajo tiene que empezar con ustedes mismos, papás,
tutores responsables de las personas que viven con diabetes tipo 1. Como cualquier tema psicológico, esto no es una receta, no hay una ecuación, no hay una lista de pasos que yo les pueda dar y si ustedes siguen esto, su hijo va a ser perfecto y ustedes también y todo va a estar increíble. No hay tal, todo tiene que ser individualizado, personalizado y tenemos que entender que hay muchísimos factores que intervienen, hay muchísima carga que viene con vivir con una condición crónica de salud. Entonces, quería iniciar el diálogo para mencionar cuáles son algunos, muy poquitos de los aspectos que pueden intervenir en esto. Hay miles más y se tendrán que revisar de forma puntual. Entonces, por favor, acudan a un proceso psicoterapéutico con personas totalmente capacitadas, de preferencia personas que sepan mucho de diabetes, porque efectivamente también es un dato importante que debemos de tomar en cuenta. Ustedes saben que yo estoy a su disposición, podemos concretar una cita, pueden comentarme cuál es la situación y podemos ver cómo podemos generar mejores pautas para que se pueda convivir en armonía, ustedes, sus hijos, ustedes con ustedes mismos, ustedes y sus hijos con la diabetes y todo en conjunto. Por favor, platíquenme qué es lo que piensan, díganme en los comentarios cuáles son las situaciones que ustedes han enfrentado y si se sienten identificados con algo de lo que comenté en este video. Gracias.